cuerpo, alma y espíritu. Leemos las escrituras muchas veces. Decimos que amamos a Dios, pero está escrito que el Señor dará a todo aquel que pida en su nombre. ¿Pedir qué cosa? ¿Riquezas? ¿Dinero? No, en absoluto. Sino sabiduría para comprender, porque no puede el hombre entender lo que no le ha sido dado entender, ni forzar su mente para buscar soluciones a problemas por cuenta propia, porque seguramente una solución, le significará 10 problemas más a raíz de esta solución. Si no me creen, solo vean el mundo. Por esto vamos a tomar el tema que nos compete, cuerpo, alma y espíritu. Esta es la composición que Dios ha querido que el hombre tenga, somos estas tres cosas. Las escrituras son claras en este sentido, por esto comenzaremos acercándonos a las escrituras. La palabra de Dios, la cual es eterna. O sea, sin cambio. Cito. Primero de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos con detenimiento podemos ver claramente que dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados. ¿Y cómo dice que deben ser guardados? Irreprensibles. Lo voy a volver a repetir, dice, sean guardados. Irreprensibles. Esto para algunos que dicen entender las escrituras pero que se hacen ciegos al entendimiento, porque dicen que en la resurrección, seremos asexuados. Permítanme decir. Ja, ja, ja. Porque el que lee con mente de hombre las escrituras no puede comprender que irreprensible, significa sin culpa alguna. Sin recibir condenación. Sin alteración alguna. Y un cuerpo que no tiene todo su contexto no puede ser evaluado para saber si está sin culpa. Para comprender mejor esto, veamos lo que dice del cuerpo. Y como lo vamos a hacer durante todo este estudio. Nos dirigimos nuevamente a la palabra de Dios. La cual, como hemos mencionado, es eterna. Valga repetirlo, sin cambio. Y dice. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces el cuerpo puede destruirse. Vamos a ver otra escritura acerca de esto. Cito. Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que si alguien considera que su miembro, pene, para los que no comprenden el término, piensa que su miembro le ha sido ocasión de caer, sáquelo. Y échelo. Porque claramente no es Dios quien mutila el cuerpo para llegar irreprensible a la presencia de Jesucristo. Sino que dice que cada uno debe hacerlo. Sin embargo, afortunadamente Jesucristo, que es quien nos dio la salvación por gracia, perdona nuestros pecados y nos hace y nos guarda irreprensibles. Pero bueno, este es tema de otro, buscando el entendimiento. Así que, sigamos. Ahora vamos a ver una condición del cuerpo muy importante. Para comprender mejor cuál es nuestra actual condición. Así que a citar las escrituras nuevamente. Y cito. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces centrémonos en el cuerpo, pues es lo que estamos citando. Si leemos con detenimiento, dice, claramente, que el cuerpo es de Dios. Ahora bien, una última escritura para terminar la relación es esta. Y cito. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aleluya. El cuerpo puede ser destruido. Claramente, ahora bien acaban tomando forma algunas ideas claras. Primero, el cuerpo no es nuestro. Segundo, el cuerpo será guardado sin cambio, o sea, irreprensible. Tercero, el cuerpo que no sea guardado irreprensible, será destruido. Ahora veamos al espíritu, el cual habita en nosotros. El que muchos de nosotros llamamos nuestro espíritu. Pero la escritura dice. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo.
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien. Si leemos correctamente al igual como el cuerpo que poseemos. El espíritu que nosotros decimos que es nuestro espíritu. Tampoco es nuestro, sino de Dios. Así, vemos que este versículo nos aclara tremendamente las cosas. Y como el espíritu que tenemos no es nuestro, sino de Dios, entonces resalta una pregunta. ¿Qué función cumple el espíritu que habita en nosotros, el cual no es nuestro sino de Dios? Para responder esta interrogante nuevamente nos dirigimos a las escrituras, las cuales son la base de todo estudio. Así que cito. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vaya, vaya. Podemos leer que el cuerpo sin el espíritu muere, entonces sacando la conclusión no muy difícil de concluir, valga la redundancia. Podemos preguntar entonces. ¿La vida? ¿Dónde está? ¿Otra escritura para los incrédulos? Bien, cito. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En el espíritu está la vida. Ese espíritu que decimos que es nuestro. No lo es. Por esto no es correcto a los que dicen que Elías no era Juan el Bautista, sino que tenía su espíritu solamente porque dicen que Juan tenía el espíritu que pertenecía a Elías. Pero no era Elías, e incluso dicen que no tenía nada de Elías sino solamente que era su manera de actuar. Pero Cristo les dijo a los discípulos que Elías ya vino y no le conocieron. Pero si el espíritu que habita en nosotros no es nuestro sino de Dios, así que Juan el Bautista sí era Elías. En alma, en cuerpo y espíritu, porque lo único que es del hombre no es el cuerpo ni el espíritu sino el alma. Y aun el alma del creyente le pertenece a Dios por precio. Y si no hubiera estado el alma de Elías en Juan, Jesús al decir que Elías ya vino y no hubiera sido su alma, entonces Jesús hubiera mentido. Porque el espíritu y el cuerpo no son de Elías sino de Dios. Por lo tanto, estas cosas por sí solas no pueden ser un individuo. Ja, ja, ja. Ahora bien, sigamos viendo las cualidades del Espíritu que Dios puso en nosotros. Vamos a citar Génesis. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén y amén. Podemos ver que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice la escritura que sopló en su nariz. ¿Qué cosa dice que sopló? Aliento de vida. Vaya, vaya. Aliento de vida. Ahora bien, entonces. Examinando dice que en el espíritu está la vida del cuerpo, y que cuando el espíritu abandona el cuerpo éste muere. Y también sabemos que el espíritu, el cual es de Dios, vuelve a Dios. Sin embargo, dice que Dios sopló aliento de vida a Adán, entonces nosotros debemos tener aliento de Dios en nosotros para que nuestros cuerpos estén vivos, porque si no tuviéramos este aliento de vida, moriríamos. Hagamos una simple pero cierta relación. Dios del barro hace las personas, cuerpo, y deposita en ellos aliento de vida y espíritu. Pero el espíritu no solo nos proporciona la vida, sino que a través del espíritu también tenemos el entendimiento. Pues nuestro espíritu es quien nos conoce mejor que nadie y este nos ayuda en la comunión con el Espíritu Santo. Veámoslo. Así que cito. Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Bien. Está clara esta escritura. La cual dice, a través de una pregunta, lo siguiente. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Pues bien. Ningún hombre sabe con certeza sobre él mismo y las cosas que en él hay. En pocas palabras, somos ignorantes sobre nosotros mismos, sino que es el Espíritu que mora en nosotros, el cual no es nuestro sino de Dios. Es el que nos conoce y sabe lo que nos conviene. Veámoslo. Y cito. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Acá es necesario detener un momentito. Pregunta.
¿Para qué hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios? Si nos fijamos, la respuesta la da el mismo apóstol Pablo, porque sabía Pablo que más de alguno no entendería. Bueno, él dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y continúa. Primera de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así podemos ver claramente que el Espíritu que mora en nosotros lo hemos recibido de Dios, no del mundo. Ahora bien, veamos más. Cito. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Acá hay que detenerse un momento para leer claramente. Y no caer en el error tan común de leer por inercia. Dice claramente que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y en 8:15. Dice más. No recibimos el espíritu de esclavitud. Vaya, vaya. Tarea para la casa. Pregunta. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Sino que dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Y el espíritu de adopción es el espíritu de verdad. Porque todo aquel que conoce la verdad y la recibe, este viene a ser hijo de Dios. Y en 8:16. Dice lo que más nos interesa. Y dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Aleluya y amén. Entonces pregunta. ¿El Espíritu de Dios a quién le da testimonio de las cosas de Dios? Bueno, si han puesto atención sabrán que espíritu se comunica con espíritu, por esto lo espiritual se acomoda a lo espiritual. O sea que, ninguno que piensa y razona las cosas con la mente, entiende más que uno que ora, continuamente. Y ayuna del mundo. Amén. Y amén.